En nuestro estudio anterior tuvimos la oportunidad de platicar un poquito acerca de la sabiduría humana y sobre todo nos concentramos en compararla con la sabiduría y poder diferenciarla de la sabiduría que viene por parte de Dios. Y en resumidas palabras podemos decir que la sabiduría humana es aquella que nos permite tener conocimientos, adquirir conocimientos y entender diversos temas para aplicarlos a nuestra vida natural. Sin embargo, la sabiduría que viene por parte de Dios es una sabiduría que nos permite elegir, actuar, hablar, pensar y decidir conforme a la palabra y al corazón de Dios. Ahora, también tuvimos la oportunidad de platicar un poco acerca de cómo comenzar a adquirir la sabiduría que viene por parte de Dios y comenzamos señalando estos puntos importantes, que es ponernos en acción y comenzar a consumir la palabra de Dios y relacionarnos con Él. Y además también hablamos un poco acerca de la importancia de permitir que Él participe en nuestras decisiones y hacernos unos con Él. Ahora, en este estudio yo pretendo centrarme al 100% en la sabiduría que viene por parte de Dios, las cualidades que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de la sabiduría que viene otorgada por Él y de algunos buenos ejemplos de cómo es que nosotros podemos aplicar la sabiduría que viene de parte de Dios, no solamente en nuestra vida natural, sino en toda nuestra vida, en todos y cada uno de los aspectos que nosotros podemos tener. Evidentemente yo no estoy diciendo que la sabiduría humana sea mala, no te estoy diciendo que como cristianos debemos de centrarnos únicamente en la sabiduría que viene por parte de Dios, no, sino que tenemos que comenzar a mezclar esta sabiduría, estos conocimientos que nosotros tenemos de nuestra vida natural, pero basándolos, edificándolos en la sabiduría que viene por parte de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tú eres un empresario, una persona que tiene una empresa no muy grande, pero que cuentas con algunos empleados, algunas personas que tienen la oportunidad de trabajar para ti. Y ahora conociste el Evangelio, fuiste una persona que fue rescatada gracias a nuestro Señor Jesús, y que ciertas cosas, ciertos conocimientos, cierta sabiduría que tú tenías, tienes que desecharla porque va en contra de la palabra de Dios. Pero hay algunos conocimientos que tú ya tienes que te pueden seguir sirviendo, puesto que son conocimientos o sabiduría que no va en contra de la palabra de Dios. Y esto aplica en cualquier ejemplo, no simplemente si eres empresario, como mamá, como papá, como hijo, como estudiante, como trabajador. En todo sentido aplica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros comenzamos a adquirir la sabiduría que viene por parte de Dios, eso tiene que ser el cimiento de toda nuestra vida. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar fundamentado en la sabiduría que Dios nos empieza a regalar. Y evidentemente nosotros podemos seguir nutriendo los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo por parte de Dios y aplicarlos en nuestra vida cotidiana y seguir utilizando las habilidades y sabidurías que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. En este estudio, al igual que en los estudios anteriores, te voy a presentar una imagen con la intención de que tú puedas identificar algunos temas, leer el versículo y que puedas explicar con tus propias palabras lo que logras entender del tema y evidentemente de lo que acabas de leer en la Biblia. La sabiduría es concedida por Dios. Conforme nosotros somos renacidos, todos somos renacidos y necesitamos de este conocimiento, de esta formación que viene por parte de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos adquirir sabiduría. Y evidentemente necesitamos, número uno, de reconocer que somos personas que no conocemos, que no entendemos, que no sabemos y que todo lo que sabíamos o gran parte de lo que nosotros sabíamos, éramos o hacíamos iba en contra de Dios. Y necesitamos esta humildad, reflejarla en Dios y decirle: Señor, yo necesito aprender de ti. Enséñame a ser sabio, pero en todos los sentidos. No importa cuál sea el rol que nosotros tengamos, tenemos que tener esta humildad de aceptar delante de Dios que necesitamos aprender de Él. Señor, enséñame a ser un padre, enséñame a ser una madre, enséñame a ser hijo, enséñame a ser un buen esposo, enséñame a ser un buen jefe, un buen empleado. Y nosotros nos vamos a comenzar a dar cuenta cómo Dios va a sembrar, evidentemente a través de su palabra y por medio del sentir del Espíritu Santo, cómo en ciertas circunstancias vamos a
a ser guiados por medio de Dios a través de la sabiduría que va a llevar a nuestra vida. Eso es algo que viene de parte de Él. Dios es el Dios eterno, el Dios creador, el que conoce y entiende todo. Él es todo absolutamente. Y nosotros necesitamos adquirir de Él conocimientos para vivir conforme al corazón de Dios. El otro día platicaba con mi hija, la más pequeña, y yo le hablaba de algunas de las historias de la Biblia. Y yo le decía, hija, en la Biblia te vas a encontrar, te vas a dar cuenta que la mayoría de todos los personajes históricos de los cuales están escritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a excepción de Jesús, aclaro, todos se equivocaron, todos fallaron, todos tenían alguna circunstancia, alguna parte de su carácter que fallaba, todos absolutamente, porque la Biblia no se trata de hombres perfectos que hicieron cosas increíbles, no. Se trata de un Dios perfecto trabajando en la vida de hombres imperfectos. Y precisamente eso somos tú y yo, hombres y mujeres imperfectos que desconocen de la santidad, de la esencia de Dios y que necesitamos adquirir esta sabiduría para poder vivir conforme a lo que Él quiere para nosotros y lo que su palabra está marcando. La sabiduría comienza con temer al Señor. Evidentemente este es un versículo que ha sido muy predicado, es un versículo que a veces pasamos en las prédicas como muy por encimita y no nos metemos más a verdaderamente enseñar esto. Yo quiero ponerte este ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros estamos creciendo, la mayoría de las personas sin Cristo nos convertimos en personas que comenzamos a introducirnos al pecado y llega un punto en nuestra vida donde estamos navegando en un mar de pecado. No importa cuál sea, no importa el pecado, simplemente estamos involucrados y sumergidos y hundidos en el pecado. Cuando el Espíritu Santo ministra nuestra vida a través de una prédica y Dios nos habla y nos hace entender que estamos separados de Él por nuestro pecado, viene un temor santo que viene de decir, wow, el Espíritu Santo abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón, empieza a mover fibras en nuestra mente y comenzamos a identificar que mucho de lo que predican aquellas personas que se dedican a esto, o sobre todo mucho de lo que la palabra de Dios señala como malo, nosotros lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la manera más sencilla de entender y de vivir una vida alejándonos del pecado? Es reconocer que Dios todo lo ve, Él conoce todo, Él entiende, ve hasta el más minúsculo y escondido de nuestros pensamientos, Dios lo conoce. Eso comienza a sembrar en nuestra vida un temor de decir, wow, estoy haciendo o viendo o pensando algo que va en contra de ti y yo no quiero hacer esto. No porque un temor se apodere de nuestra vida de decir, el Dios eterno me va a matar, me va a destruir, no, sino que es parte de un proceso que necesitamos comprender. Decir, ok, yo estaba separado de Dios por mi pecado, pero Jesucristo vino a morir en una cruz por mí, pagando mi pecado. Después Jesús fue resucitado, ascendido al cielo, y hoy, gracias a este reconocimiento de mi pecado y reconocer a Jesús como Señor y vivir una vida donde Jesús es mi Señor, ahora viene este temor de decir, yo no quiero fallar aquello que yo no merecía, yo no pretendo volver a mi vida anterior. Eso es algo que a lo mejor mucha gente repetimos o mucha gente decimos, pero es simplemente el deseo de sentarte 30 segundos en tu habitación y pensar estas palabras por un momento. A ver, alguien pagó por mí, a pesar de que yo no lo merecía. Alguien pagó la deuda que yo tenía. Ahora, ¿qué me llevó a tener esa deuda? Ahora, yo no quiero volver a esa deuda. Es un proceso donde definitivamente Dios va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y es un proceso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que suceda. Señor, hazme vivir una vida donde yo te respete, donde yo te tema, donde yo comprenda verdaderamente en mi corazón todo lo que hiciste por mí, todo, absolutamente todo lo que me alejó de ti, para no regresar a eso mismo. Y eso comienza a sembrar en nuestra vida el deseo de respetar, de honrar y de vivir una vida en orden a Dios. La sabiduría otorga vida. Esto es una frase que suele ser como muy trillada, si lo quieres ver de alguna manera así. Una frase que mi mamá me decía mucho cuando yo era joven: si tú tomas buenas decisiones, si tú haces las cosas correctas, te quitas del peligro. Pero cuando uno comienza a entrometerse en la vida
cristiana verdaderamente y comienzas a vivir en la vida donde estás buscando consumir la palabra de Dios, te das cuenta cómo es que constantemente todos y cada una de las personas que vivimos en este mundo, constantemente estamos en peligro de morir. Hay cosas minúsculas que pueden acabar con la vida del ser humano, pero más allá de eso, hay cosas minúsculas que pueden acabar con la vida espiritual de las personas. Hábitos como no leer la palabra de Dios, hábitos como no reconocer nuestro pecado, hábitos como caer en pecado y continuar pecando. Cosas que a veces parecen tan sencillas que tan fácilmente dejamos de hacer, que muchas veces comienzan a traer riesgo a nuestra propia vida. Conforme nosotros vamos avanzando en el crecimiento del conocimiento del Señor y Dios nos da la oportunidad de entender lo profundo que es la vida espiritual, nos damos cuenta que como cristianos no podemos vivir sin la palabra de Dios. Como cristianos no podemos vivir sin relacionarnos con Cristo. No podemos alejarnos durante muchos días o mucho tiempo de la presencia de Dios, de estar en comunión con Él, puesto que comenzamos como a descomponernos. A veces me siento como aquella fruta que dejas fuera del refrigerador en época de calor y esa fruta comienza a marchitarse, comienza a hacerse fea físicamente y empieza a tener un mal sabor. Pues así nos pasa a los cristianos. Cuando dejamos de acercarnos a la sabiduría que viene de parte de Dios, comenzamos a poner en riesgo nuestra vida y comenzamos a marchitarnos física y espiritualmente. Es por eso que este versículo que nosotros leímos aquí es algo tan fuerte, tan importante, porque podemos confiar en cualquier cosa. Podemos confiar en nuestros conocimientos, en nuestra carrera, en el dinero, podemos confiar en nuestra familia, podemos confiar en cualquier cosa. Sin embargo, Dios nos dice: confíen en mí, confíen en la sabiduría que está escrita en este libro para que ustedes puedan vivir una vida conforme al deseo del Dios Altísimo. La sabiduría de Dios es para bendecir. Esto es muy parecido a lo que platicábamos en nuestro estudio anterior. Conforme uno va adquiriendo conocimiento, sabiduría que viene por parte de Dios, nosotros nos sentimos mucho más afín con la evidencia de la vida de las demás personas. Me refiero a lo siguiente: es muy sencillo señalar y apuntar a las demás personas por su pecado cuando va en contra de lo que nosotros creemos. Pero Jesús nunca nos trató de esa manera a nosotros. Nosotros, hablo de mí, vivíamos en el pecado, vivíamos en lo peor de lo peor y sin embargo Jesús no nos señaló. No nos dijo: tú pecador, pútrido. No, Jesús nos recibió con los brazos abiertos y empezó a bendecir nuestra vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que nuestra vida fuera transformada. Y a veces, tristemente, es muy feo encontrarnos con muchas congregaciones, con muchos líderes, con muchos cristianos que apuntan su dedo señalando y atacando a las personas por el pecado que cometen. Yo no estoy a favor del pecado. Evidentemente yo no soy una persona que diga: ay, pobrecito, está en pecado. Ay, no. Soy una persona que cuando ve a una persona que está haciendo algo malo, que vive en pecado, no aplaudo su pecado, sino que oro porque Dios traiga convicción a su vida. Y a veces me doy la oportunidad de predicarle en amor. Porque si yo llego con la Biblia en la mano y le digo: mira, es que aquí dice que eres un pútrido pecador, que te vas a ir al infierno, y esa persona se va a proteger en automático. Necesitamos a veces escuchar: ¿sabes qué? Yo estuve donde tú estás, yo pasé por esa circunstancia, por esa situación, pero sin embargo Jesús me recibió con todo su amor y me dio la oportunidad de cambiar mi vida y alejarme del pecado como en el que tú te encuentras hoy. Es muy diferente. Se trata de bendecir, se trata de corregir a las personas en amor, no con coraje, con odio, con ira, ni mucho menos con la intención de ofender o lastimar a las personas. La sabiduría nos protege. Ahora, esto es un tema que puede ser un poco difícil de explicar. No se trata de que yo me visto con sabiduría y la sabiduría es un escudo protector que evita que algo malo pase en mi vida. No. Evidentemente, cuando nosotros estamos hablando de la sabiduría, como te lo he mencionado en el inicio de este capítulo y en el capítulo anterior, se trata de comenzar a vivir una vida conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios tenía planeado para mi vida. Y esto evidentemente incluye el vivir una vida en paz, una vida
viviendo tranquilo, sin estarme metiendo en problemas o en circunstancias donde yo no debo meterme. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi vida o de mi caso personal. Yo era una persona que opinaba demasiado rápido. Lo sigo siendo, pero mucho más medido. Soy una persona que a veces mi boca expresa lo que estoy pensando antes sin ni siquiera terminar de pensarlo. Y eso me trajo muchos problemas. Con mi esposa en mi matrimonio, con mis hijas en muchos trabajos, con mis amigos en muchas circunstancias. El hablar antes de pensar las cosas, pues sí, a veces causa gracia, a veces es divertido, a veces es ofensivo, pero en muchas ocasiones generó y trajo problemas a mi vida. Eso es algo que Dios ha cambiado en mi corazón. A veces hay circunstancias en las que alguien opina algo y en automático quiero opinar, quiero decir, pero el Espíritu Santo me guarda silencio y escucha. Entonces, al estar escuchando a las personas, comienzo a meditar, a involucrar la palabra de Dios en lo que yo estoy escuchando y poder decir un comentario mucho más apropiado, mucho más edificante de lo que hubiera podido decir en un momento determinado sin pensar. Y esto es un ejemplo. Y yo te lo pongo con el hablar. Hay personas que actúan antes de siquiera pensar lo que van a hacer y ya están actuando, ya están comenzando a ponerse en acción. Hay personas que comienzan a hablar y a decir y terminan las cosas mucho peor de lo que pudieron haber terminado por guardar silencio. Entonces esto es parte de la sabiduría. Pasa, por ejemplo, que cuando en ciertos momentos alguien viene y te ofrece, oye, te ofrezco esto, y momentáneamente suena bien, y tú lo aceptas, pero no pasaste por ese proceso de orarlo y decir, a ver, Señor, está pasando esta circunstancia, me están ofreciendo este trabajo o esta situación. ¿Tú qué opinas, Señor? ¿Esto es para bien? ¿No es para bien? Tú dirígeme. Y a lo mejor Dios te hace saber o sentir que no debes tomar ese camino. Y tú antes de orarlo ya decidiste y terminas embarrándote y terminas viviendo más problemas y circunstancias de los que tenías al inicio. Esto es parte de la sabiduría, es parte de lo que Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él en estos momentos de decisiones. La sabiduría es valiosa. Conforme a lo que nosotros estamos aprendiendo de la sabiduría que viene por parte de Dios, no podemos negar que los conocimientos y la sabiduría que viene por parte del ámbito natural también es valiosa. Pero, aquí viene este pero. Cuando nosotros ponemos en una balanza la sabiduría que viene de parte de Dios y la sabiduría humana, la sabiduría que viene por parte de Dios es mucho, mucho más valiosa. Cuando nosotros vamos avanzando en nuestro conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios, Dios va a enviar a nuestras vidas a las personas que necesitan quizás de nuestras palabras o nuestro conocimiento o nuestra experiencia o nuestra evidencia de vida para que nosotros podamos predicarle conforme a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es increíble, de verdad es una cosa bellísima darme cuenta cómo hay tanta gente, por ejemplo, hombres y mujeres que fueron drogadictos, que vivieron circunstancias de drogadicción, que ahora son cristianos, que Dios está trabajando en su vida y que estas mismas personas ahora se dedican a salvar la vida de estas personas adictas. En específico, hablando de un grupo que está aquí en México, el otro día estaba escuchando a un joven, evidentemente que había vivido una vida de drogadicción porque su habla se notaba. Este joven estaba predicando y estaba hablando de la palabra de Dios con una emoción y un sentimiento que de verdad a mí me impactó. A mí no me gustan, en lo general, no me gusta cuando la gente está predicando, cuando la gente está hablando de la palabra de Dios y que está en llanto y está gritando y está sacando emoción. Porque tristemente, y hablo muy de mi experiencia, eso se utiliza mucho para mover la emoción, el emocionalismo de la gente, para mover algo en su interior y que algo pase, ¿no? A veces es necesario dejar que el Espíritu Santo ministre a cada persona con la palabra de Dios, evidentemente con la predicación de la palabra de Dios, sin utilizar todo este tipo de dramatismos. Vamos a utilizar esa palabra que no es una mala palabra. Pero recuerdo mucho cómo este joven estaba predicando y estaba llorando al momento de predicar. Y yo notaba en su físico cómo él se secaba las lágrimas con molestia, porque él no quería llorar cuando estaba predicando. Pero Dios estaba ministrando su vida a través de lo que él estaba predicando. Y eso es un ejemplo de lo que yo te puedo compartir. No se trata del conocimiento que adquirí a lo largo de mi vida, sino de
Cómo todos estos conocimientos, esto que yo aprendí a lo largo de mi vida, lo deseché para que Dios trajera a mi vida algo que es mucho más valioso. Cómo es que Dios utiliza grandemente la vida de muchas personas que han vivido muchas cosas y que ahora Dios les ha dado la oportunidad de ser rescatados y redimidos. Y de verdad a mí me encanta, de verdad te lo digo con todo el gusto del mundo, me impresiona muchísimo más ver a una persona que ha salido de circunstancias tan grandes como este ejemplo que yo te acabo de poner, ahora del otro lado de la moneda, ¿sabes? Ahora en este momento donde dices, wow, cómo Dios hace grandes cosas en la vida de alguien que mucha gente desechó. Eso es ser valioso. La correcta actitud nos permite adquirir la sabiduría. Este es un tema fuertísimo, de verdad es algo bien tremendo de explicar, pero sobre todo de aceptar. Todos y cada uno de los seres humanos que hemos pisado esta tierra, todos, a excepción de Jesús, necesitamos de una redención. Todos nacimos apartados de nuestro Dios por el pecado. Ahora, para que nosotros podamos aceptar esa redención, para que nosotros como personas podamos aceptar que necesitamos ser rescatados, necesitamos aceptar que estamos equivocados. Punto. Si tú me dices, no, es que yo no era tan malo, es que sabes que yo soy buena persona, es que sabes que yo no necesité tanto, déjame decirte que tú eres de los que más necesitan una redención. La evidencia bíblica apunta siempre a Jesús, todo. Y Jesús es el centro de la historia humana. Por eso vivimos antes y después de Cristo. Y esta necesidad de Jesús, como te lo comento ahorita, nace en el principio, donde yo digo, ¿sabes qué, Señor? Estoy mal. Soy un pecador, vivo en pecado, actúo en pecado, hablo pecado, pienso pecado, soy un pecador y necesito de ti. Y necesito que transformes, que limpies mi vida y que cambies total y completamente mi vida. Creo que esta frase ya la he dicho en algún otro video y es muy interesante para mí porque decían, cuando yo estaba joven, no, es que los cristianos te lavan la cabeza y no sé qué. Y yo decía, sí, claro, me lavaron la cabeza con una fibra de metal y con mucho cloro y jabón porque yo necesitaba verdaderamente ser limpio en todo sentido. Y esto es un proceso diario. Evidentemente, reconocer a Jesús como Señor y Salvador es un hecho de una vez, donde realmente acepto mi equivocación, acepto mis errores, pero toda mi vida cometo errores. Y todos los días necesito acercarme con Dios y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué otra vez. ¿Sabes qué? Fallé de nuevo. ¿Sabes qué? Otra vez la volví a regar. Entonces eso comienza a transformar nuestra vida y comenzamos a adquirir sabiduría. Por ahí comienza el hecho de decir, ¿sabes qué? Te respeto lo suficiente de tal manera que necesito reconocer mi pecado delante tuyo. Ahí comienza la sabiduría. La sabiduría es para buen testimonio. Todos los días vamos a convivir con personas que no han decidido reconocer el evangelio, personas que no han pasado por esa necesidad de reconocer su pecado delante de Dios. Y nosotros somos parte de esa circunstancia, para bien o para mal. Y digo nosotros como cristianos, porque mucha gente viene con este pensamiento de que los cristianos somos los peores. Pero porque pareciera que simplemente ven lo que nosotros hacemos mal. Ya lo expliqué en un video. Pero a veces es importante que nosotros comencemos a adquirir sabiduría para predicar. Yo sé que mucha gente siempre es algo que suele decir las personas, es que yo no puedo predicar, es que yo no fui llamado a predicar, es que yo no soy. La Biblia dice lo contrario y necesitamos hacerlo. Y para hacerlo necesitamos adquirir sabiduría. Uno de mis trabajos es ser animador. A veces estoy afuera de ciertos negocios con un micrófono invitando a la gente que pase. Y mi esposa me dijo el otro día que para hacer eso necesitamos como cierta habilidad de una mente rápida. De que si alguien te dice rojo, tú contestes azul y empieces a cotorrear con la gente, puesto que mi trabajo necesita de esa alegría, de ese festejo, de esa energía para que la gente voltee a ver el negocio, ¿no? Y yo creo que es algo que todos necesitamos, pero en el evangelio. El decir, Señor, apréndeme a ser sabio, enséñame a ser sabio para poder
utilizar aquello que esta persona me está contando y convertirlo en algo que salga y predique tu palabra. De verdad es algo que necesitamos hacer todos. Es que es muy común, es muy normal que las personas entre amigos, conocidos, oye, fíjate que estoy pasando por este proceso, oye, sabes que estoy pasando por esta circunstancia, oye, mi hijo o mi hija está pasando por esta situación y necesitamos predicar a Jesús, necesitamos aceptar que necesitamos aprender de Él para poder predicarlo. La sabiduría nos guía para vivir y actuar con buen juicio. El buen juicio podría ser descrito de muchas maneras. Siempre bueno, a mí me pasa, no sé si a ti, cuando yo escucho la palabra buen juicio y sabiduría como en conjunto, pienso en Salomón, en aquel hombre cuando dos mujeres llegaron delante de él y le dijeron, ¿sabes qué? Estas dos mujeres están diciendo que este es su hijo. Y la manera en la que Salomón respondió pareciera que no tiene buen juicio. Sin embargo, es algo tan profundo de entender que Dios le dio la oportunidad a él de saber que su madre verdadera iba a preocuparse por el bienestar de ese hijo. Son circunstancias y situaciones que de verdad a veces parecen contrarias, pero cuando van conforme a la palabra de Dios y guiadas por Dios, es algo que genera algo completamente diferente en las personas. Me refiero a situaciones y circunstancias que muchas veces la gente no va a aceptar. No sé, ¿alguna vez has pensado en la gente que va y predica en las cárceles, la gente que va y predica en los centros de rehabilitación? Mucha gente lo ve como un desprecio, como que, ay, ¿para qué? ¿No? Si ya están ahí en la cárcel. Eso es parte del buen juicio, el entender que cada una de las personas que pisamos esta tierra tienen un valor especial, porque Jesús murió por ellos. Ya si ellos aceptan o no aceptan ese sacrificio, ya es parte de la vida de cada uno. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una vida dándole ese valor y ese respeto a cada una de las personas, de verdad es algo bien diferente. Cerca de aquí de mi casa, que es su casa, hay una pequeña tienda de autoservicio. Y soy una persona muy, creo que lo he dicho, soy muy afín de hacer amigos y platicar y buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y como que nos hicimos muy amigos de mi esposa y yo, de toda la gente que trabajaba en ese lugar. A excepción de una persona, una muchachita de, no sé, joven, embarazada, que tenía muy mal humor. De verdad tenía una situación, una circunstancia en su vida donde ese mal humor y ese enojo y esa frustración la sacaba de lo más profundo de su corazón. Y llegó al punto donde yo le decía buenas tardes y ella no me saludaba. Muchas gracias y ella no decía nada. Y se notaba su gesto de molesta, pero yo no soy quien para enjuiciar su vida por cómo me trata. Yo no tengo el papel o el gorro de juez para venir y señalar su actitud hacia mi vida. Yo, a lo contrario, la bendigo y oro por ella porque Dios transforme su vida y que Dios bendiga su embarazo y a su bebé y que Dios me dé a mí o a alguien más la oportunidad de predicarle y compartirle el evangelio y que su vida pueda ser transformada. Eso es parte de lo que necesitamos como personas, el tener un juicio diferente, una manera de ver las cosas desde un punto diferente de vista. O sea, me refiero al punto de vista de Dios. La sabiduría nos regala paz y dicha. Y quiero terminar este punto dando un ejemplo muy concreto del por qué generé o Dios me dio la oportunidad de hacer estos estudios. Vivir una vida en sabiduría humana trae muchas grandes consecuencias, ¿no? Tú puedes encontrarte a lo largo de todo el mundo muchos hombres y mujeres que han adquirido una sabiduría muy grande y que han tenido la oportunidad de generar mucho dinero, de tener muchas empresas, de, no sé, hacer grandes cosas. Y cuando ves el testimonio de estas personas, cuando ves la vida de estas personas, cuando ves cómo tratan a otras personas, te das cuenta del verdadero yo de esas personas. Son personas tristes, miserables, son personas que no tienen gozo en su vida, que no tienen evidentemente a Dios en su vida. Conforme uno va avanzando en el conocimiento del Señor, te das cuenta de que no necesitamos nada más que nuestra Biblia
y la oportunidad de cerrar nuestros ojos y ponernos en contacto con Dios. Y puede estar pasando mil cosas alrededor de nosotros y pueden estar sucediendo ciertas circunstancias que están comenzando a generar problemas en nuestro alrededor y nosotros estamos en paz. Aquí en México, aparentemente a partir del siguiente año las cosas comienzan a cambiar, me refiero respecto al gobierno, y empiezan a haber rumores de que van a pasar muchas cosas y circunstancias y situaciones que están escritas en la palabra de Dios. Y es algo que no afecta la vida del cristiano, es algo que no modifica mi manera de vivir. Yo confío en Dios, sé que dependo total y completamente de Dios en mi vida, sé que cada circunstancia y cada situación que pasa en mi vida depende total y completamente de Dios. Y que si Dios me está dando la oportunidad de tener esto que yo tengo el día de hoy, es con la intención de poder bendecir y ofrecerle a las demás personas aquello que Dios me ha regalado. Ser sabio no significa tener el entendimiento del mundo o el conocimiento o la respuesta a las grandes preguntas que el mundo se ha generado a lo largo de la historia. Tener sabiduría que viene de parte de Dios es entender que fuimos salvos por gracia y que todo aquello que nosotros recibimos es para dar, para ofrecer. Que tenemos que ofrecer amor, que tenemos que ofrecer paciencia, que tenemos que ofrecer gracia, que tenemos que ofrecer perdón. La sabiduría es algo la sabiduría que viene de parte de Dios es algo que no termina en un momento dado donde dices, ya aprendí lo suficiente, ya lo sé todo. No, cada día de nuestras vidas Dios tiene algo nuevo para enseñarnos. Esto nuevo es para bendecir a las demás personas, para que más gente llegue a este punto donde decimos, gracias Señor, y quiero ofrecer más.